Así que bueno, le pido que abra su Biblia, vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. En el libro de los Gálatas, libro de Gálatas, Gálatas era no una iglesia, ¿sí? Sino que Gálatas eran los que habitaban en una región que se llamaba Galacia, que quedaba en lo que antiguamente era el Asia Menor, que hoy conocemos como Turquía. Veo que ahora hay mucha novela turca, ¿no? Las amadas, ¿cuántas amadas miran novela? Ninguna mira novela. Bueno, gloria a Dios. No vamos a andar buchoneando. Pero veo que hay mucha novela turca. Bueno, de ahí de esas regiones de Turquía, en el medio de lo que es Turquía estaba la región de Galacia. Se dividía al norte, se dividía al sur, y el apóstol Pablo había estado predicando por esa región, así como nuestra hermana Estelita se fue a los pagos de Corriente, nuestro hermano Pablo se había ido a los pagos de ahí de Turquía a predicar a varias iglesias, y ahí en la ciudad estaba la ciudad de Berea, estaba la ciudad de Iconio, estaba la ciudad de Listra, estaba la ciudad de Antioquía, también de Pisidia, iglesias que fundó el apóstol Pablo, que formaban la región de Galacia, y a esas iglesias, a todas esas iglesias, el apóstol Pablo les enviaba esta carta, una carta que tiene un tono de mucha preocupación, una carta que tiene un tono ¿no? Como que estaba enojado el apóstol Pablo, estaba enojado, medio indignado, ¿sí? Realmente es una carta con un tono fuerte. ¿A cuántos le gusta que le hablen fuerte? Dice a ninguno. Uy, sonamos, esta palabra no es para usted entonces, estamos al horno. Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a tratar de endulzársela lo mejor posible para que no le caiga mal, no se haga problema. Pero ahí estaba el apóstol Pablo y le hablaba a los Gálatas, a las iglesias de Galacia. Después mandaban esta carta y se iba compartiendo, la iban leyendo de iglesia en iglesia, ¿no? En cada ciudad iban leyendo la carta del apóstol Pablo. Y nosotros vamos a leer en el capítulo 5, desde el versículo 5. Capítulo 5, desde el versículo 5 en adelante. Carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el tremendo, el que antes era el que perseguía a la iglesia, ahora era el papá de la iglesia, el que fundaba las iglesias, el que edificaba las iglesias. El que antes buscaba destruirlas, mire los cambios que hace el Señor, las transformaciones que el Señor puede lograr, ¿no? El que antes perseguía las iglesias y nadie lo quería escuchar, ahora todos se juntaban y se ponían contentos cuando había una carta que llegaba del apóstol Pablo, porque traía edificación para la iglesia. Así que vamos a leer, le pido que me acompañe con la lectura, capítulo 5, versículo 5 de la carta a los Gálatas. Dice la Escritura: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Y qué le parece si oramos para que el Señor nos ayude a comprender su palabra, para que el Señor nos hable en esta tarde, para que el Señor nos edifique y nos vaya preparando, aleluya, gloria a Dios, para esos trabajos a los cuales el Señor nos está llamando? Gloria a tu nombre, amado Rey.
Gracias Espíritu Santo, gracias amado Dios. Estamos en tu presencia, Rey de Gloria, te hemos alabado, te hemos exaltado, hemos engrandecido tu nombre, porque realmente reconocemos que no hay otro Dios fuera de ti, no hay otro Dios tan grande, tan bueno, tan maravilloso, que pueda transformar, que pueda cambiar, que pueda bendecir las vidas, que pueda restaurar, que pueda bendecir de la manera tan plena, profunda, rica, como solamente tú lo puedes hacer. Amado Dios, en esta hora aquí estamos, delante de tu presencia. Dígale, Señor, te abro mi corazón porque necesito ser edificado, necesito conocerte cada día más, necesito que tu Espíritu Santo obre en mi vida, en mi corazón, en mi mente y me transforme a tu imagen y semejanza, Señor. Queremos que esa semejanza que vos habías puesto en el Edén, en el jardín del Edén, esa imagen a tu misma imagen, a tu misma forma, que realmente hemos perdido por causa del pecado, pueda por tu obra en la cruz del Calvario ser restaurada en cada uno de nosotros. Imagen tuya, Señor, que por tu Espíritu nos permite comunicarnos una vez más contigo, que poder tener una comunicación plena, una comunicación profunda, un discernimiento de las cosas espirituales que nos ayuda a crecer, a hacer tu voluntad, a ser mejores personas, mejores esposos, mejores padres, mejores ciudadanos, amado Dios, mejores ciudadanos del reino de los cielos y llevar adelante tu voluntad aquí en la tierra. Hay mucho trabajo, hay mucho por hacer, amado Dios, y dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón, te entrego mi vida. Queremos entender tu voluntad porque queremos ponerla por obra. Padre Santo, aleluya, bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí presente, que estamos unidos por tu Espíritu, que estamos con un mismo deseo, con una misma intención de escuchar tu palabra, de ser edificados y de servirte. Padre amado, bendecí a cada uno de mis hermanos para la gloria de tu nombre. Gracias Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué tremenda carta, amados hermanos. Mire, cuando estudiábamos un poquito ahí con los hermanos que están haciendo el curso ministerial, acá vamos ahí está, acá tenemos a Vanesita. ¿Dónde estás, Vanesita? Dios te bendiga. Y realmente nos gozábamos tanto porque a través de esta carta usted y yo podemos contemplar no solamente la persona de apóstol Pablo como una persona que realmente era un hacedor de la palabra de Dios, era un comunicador, un transmisor, un educador, sino que también vemos la pasión de un padre, la pasión y la preocupación de un padre que tiene a sus hijos, ¿no? Y cuántos son padres podrán entender el sentir de la preocupación, ¿no? De que cuando uno le enseña a sus hijos y se preocupa para que caminen y para que anden, cuando uno ve que hay un peligro que está acechando sus vidas, wow, ¿no? Enseguida nos ponemos a hablar con nuestros hijos, pero fíjate, y cuando vemos que hay influencias que están afectando la conducta de nuestros hijos, enseguida empezamos a tratar de hablar, de comunicarnos de la manera que ellos puedan dejar de recibir esa influencia para no desviarse del camino correcto, para no desviarse del camino que les va a poder permitir alcanzar toda bendición. Y esto es realmente lo que vemos a través de esta carta, a través de la intención del apóstol Pablo. No solamente vemos una persona que está transmitiendo una profunda teología, un profundo conocimiento de Dios, sino que también vemos una persona que abre su corazón, que derrama su corazón, viendo la preocupación, sintiendo la preocupación de aquel que está encaminando a sus hijos y que ve a sus hijos que por influencia de otros están errando el camino. ¡Wow!
el apóstol Pablo habla a los Gálatas de esta manera. Esta situación era lo que estaba pasando en esas iglesias allí de Galacia. Se encontraban personas que venían, ¿no?, como líderes espirituales, como personas reconocidas, y enseñaban cosas que el apóstol Pablo no había enseñado e influenciaban a estas personas a seguir determinadas corrientes de pensamiento, a seguir determinadas prácticas religiosas, de las cuales el apóstol Pablo habla de una manera muy firme, que eran peligrosas para la doctrina de la iglesia, para el sano crecimiento, para la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo, déjeme decirle que por algo era apóstol, porque no solamente se dedicaba a levantar iglesias, sino que tenía un celo muy grande, una preocupación muy grande de que esas iglesias que él levantaba, que él fundaba, crecieran de una manera sana, que pudieran alcanzar una madurez, un crecimiento que les permitiera disfrutar de todas las bendiciones de parte de Dios, pero también servir a Dios de la manera correcta y poder extender el reino de los cielos. ¡Wow! Era una persona que no hacía las cosas a medias. Hoy, lamentablemente, muchas veces cuando escuchamos mucho evangelio predicado a medias, por la mitad, porque claro, predicar todo entero es medio complicado. Entonces se trata de predicar un evangelio muy livianito, facilongo, para que todo el mundo, y después vemos a ver qué pasa. El que crece, crece, el que no crece, no crece, y el que crece mal y agarra para cualquier lado, y bueno, que el Espíritu Santo lo ayude. Pero el apóstol Pablo no dejaba simplemente que el Espíritu Santo ayude a la iglesia de alguna manera, sino que él se hacía responsable, tomaba la carga y empezaba a escribir, aún a pesar de las distancias, aún a pesar de sus luchas, de sus pruebas, de sus impedimentos, de sus aflicciones. El apóstol Pablo seguía atento al crecimiento de la iglesia para que cualquier cosa que quisiera estorbar la sana doctrina, la iglesia pudiera estar corrigiendo lo deficiente a través de distintas disciplinas. Y vamos a ir a la palabra que estábamos leyendo. Mire, el apóstol Pablo empieza a expresar una serie de sentimientos que evidencian sus intenciones y que nos ayudan a nosotros a tener hoy, en estos días, los cuidados que nosotros debemos tener. ¿Sí? Podríamos decir que estaríamos hablando de los cuidados que necesitamos tener en este día, ¿no? Hoy muchos ¿de qué se cuidan? ¿Sí? Hoy están todos con el alcohol en gel y lavándose las manos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Hoy andamos con barbijo, ¿no? Y si se humedece lo lavamos y que esté bien limpito, ¿sí o no? Hoy nos saludamos con puñito porque estamos teniendo ciertos cuidados, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Entonces, está muy bien esos cuidados, pero ¿sabe qué? Tenemos tantos cuidados en las cosas naturales que no nos salvan. ¿Y cuántos de cuidados debemos tener en el área espiritual? Dígame usted. Si tenemos tantos cuidados en lo natural, ¿cuánto mayor debe ser el cuidado espiritual que debemos tener? Porque si nosotros no aprendemos a tener los cuidados espirituales necesarios, mire, vamos a correr serios peligros y serios riesgos. Entonces, cuidados que necesitamos tener para la iglesia de hoy. Podríamos decir de título, le tiro, ay, que mi niña siempre me está diciendo, papá, ¿por qué no me pones un título? Y bueno, ahí le tiro un título. Aleluya, gloria a Dios. Esto es en la intimidad, usted no escuchó nada, porque esto es la relación hija-padre. Amén. Bueno, dice el apóstol Pablo, pero pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Aleluya, qué tremendo. Mire, aguardamos por la fe. ¿Qué quiere decir? Que está esperando algo, que sigue esperando. Amén, mire qué tremendo. Está esperando, pero está esperando de una manera. ¿Cuál es la esperanza que tenemos de alcanzar qué cosa? La justicia. Si bien muchos entendemos de que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿cuántos aceptaron a Jesús en su corazón? Amén. A ver, levante su manito ahí. ¿Aceptó? Gloria a Dios. Muy bien. Hemos hecho
Hemos sido hechos hijos de Dios. Y si hemos sido hechos hijos de Dios, es porque por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo fuimos justificados. Amén. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, hoy Dios nos ve por medio de la fe, mirando el sacrificio de Cristo, como personas justas. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenemos pecado? No, sí, tenemos pecado, pero Dios nos ve como justos porque nosotros entendemos que el precio de nuestros pecados lo pagó Jesús con su sacrificio en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. No porque nosotros hagamos mérito para ser justificados con nuestras obras. Momento. Somos justificados porque Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados. Por los míos habrá pagado gran precio, pobre Cristo, y por cada uno de nosotros Él pagó. Entonces, cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios y le decimos, Señor, yo me acerco a vos, no por mis obras, no porque soy buenito, porque si no me merezco el más profundo de los infiernos. Me acerco a tu presencia y me puedo acercar, amado Dios, porque Jesús, tu Hijo, el que vos enviaste, Él pagó por mi pecado. Por eso me puedo acercar a Dios. Por eso te podés acercar a Dios. Por eso Dios te ve como justo. Ahora usted me dirá, y ese es el problema que también había en aquel entonces y que también hay hoy en día como en todas las edades. ¿Cuál es el problema? Entonces, si somos justos, ya está, ¿para qué nos vamos a andar preocupando en lo que hacemos o dejamos de hacer? Si ya somos justos delante de la presencia de Dios por Jesús. Haga conmigo así con el dedito. De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la justificación, como la santificación, no son estados a los cuales llegamos y ya se acabó el asunto. Son estados que hasta que el Señor venga, estamos en proceso. Diga conmigo, estoy en proceso. Estoy en proceso. Por eso dice el apóstol Pablo lo que dice. Aguardamos por el Espíritu, por la fe, la esperanza de la justicia. Es decir, Jesús ya nos hizo justos, pero nosotros estamos esperando que la obra se complete en nuestra vida. ¿Cuándo se termina de completar? Cuando estamos en la presencia del Señor. Cuando estemos con Él. Dice la Escritura, si aguardamos con paciencia, si retenemos hasta el final la fe, si perseveramos haciendo la voluntad de Dios, entonces vamos a ser salvos. Entonces la obra de justificación, la obra de santificación va a ser completa en tu vida y en mi vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo es esta espera? Es decir, que el proceso de la justificación es un proceso, no es algo que ya está y yo puedo dejar de mirar a ver qué es lo que hago o dejo de hacer. No, es un proceso. Tengo que durante todo ese proceso ir mirando de que el proceso continúe. ¿Vio cuando usted está descargando un programa, una aplicación, que empieza la descarga? ¿No? Ya arrancó la descarga. Usted que dice, ya está, tengo la aplicación. No, no la tiene. Tiene que esperar a que se complete. Vio que a veces se corta el wifi. Se cayó el wifi, se cayó la descarga, hay que empezar de vuelta. ¿Es así o no es así? Bueno, lo mismo con nosotros, ¿sí? El Señor está descargando la aplicación que nos rectifica y que nos pone realmente como debemos ser. Nos está poniendo realmente el programa adecuado, está modificando nuestro ADN de una manera adecuada. Y ese es un proceso que hasta que el Señor venga, lo debemos continuar. ¿Cómo se tiene que llevar adelante ese proceso? ¿De cualquier manera? De ninguna forma. Dice la Escritura, por el Espíritu. Y si usted lo lee, no sé, en su Biblia, en la mía, aparece Espíritu con mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que está hablando del Espíritu Santo. Es decir, el proceso de justificación solo se puede alcanzar por medio de la fe en Jesucristo, pero en comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted y yo dejamos de tener comunión con el Espíritu Santo, ese proceso se interrumpe. Ese proceso depende de cada uno o se puede cortar, ¿no? En algunos se corta, en algunos queda en stand-by un tiempo, en algunos se vuelve a retomar, pero el proceso de la justificación
es por medio del Espíritu Santo. No hay un creyente que por sus propios medios, no hay una persona que por sus propios medios pueda llegar a la justificación en Dios. Es un proceso que solamente el Espíritu Santo puede realizar en su vida y en mi vida. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando vamos superando ciertas cosas en nuestra vida, ¿cuántos hay cosas que tienen que superar todavía? Con toda sinceridad, ¿cuántos entienden y reconocen en su vida que hay cosas que todavía les cuesta y que están orando y que le están pidiendo a Dios que le ayude? ¿Sí? Somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Y le pedimos a Dios y oramos y nos humillamos en su presencia porque no nos conformamos como somos. Queremos ser mejor. Y en la comunión con el Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida, va trabajando en tu corazón para ir cada día perfeccionándonos hasta que cuando Cristo venga pueda ser concluido ese proceso de justificación. Ahora bien, sigue diciendo el apóstol Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es una cuestión de ritual. Acá no, el Señor no está marcando una religión que es por costumbre y usted hace las cosas por costumbre y ya está, y se acabó. Usted mantiene ciertas pautas dentro de su vida y ya con eso ya está. Libre de culpa y cargo, de ninguna manera. Ni el ser súper religioso ni el no ser religioso no sirve para nada. Dice la Escritura que lo que sirve es la fe que obra por el amor. Y ahora vamos a profundizar un poquitito. Es decir, que la comunión con Dios y la respuesta que cada uno de nosotros estamos dándole a Dios para que obre en nuestra vida y para que obre a través de nuestra vida, debe ser un proceso no porque a mí se me ocurre, no porque lo dice el pastor, no porque tengo miedo de irme al infierno, entonces voy a ver si hago un par de cosas para no irme al infierno. De ninguna manera. Lo que sirve para Dios es la fe que obra por el amor. Es decir, que todo lo que hacemos para Dios, todo lo que Dios nos pide que hagamos, nosotros tenemos que tener fe en su palabra y tenemos que amar, desear hacer su voluntad. Hay muchas personas que vienen a Dios porque están simplemente esperando algo de Dios, pero no están dispuestos a amar a Dios. Y esto quiero que lo tengan en cuenta. Porque Jesús le decía a los discípulos, muchos me dicen Señor, Señor, pero no todos entrarán en el reino de los cielos. Y el Señor le explicaba a los discípulos, vosotros sois mis amigos, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les digo, lo que yo les mando. ¿Quién es el que ama? El que me ama, dijo el Señor, mi palabra guardará. Es decir, ¿cómo le demostramos al Señor que lo amamos? Escuchando, obedeciendo, atendiendo. Mire, si usted prestara atención leyendo las Escrituras, ¿cuántas veces Dios le decía a su pueblo, está atento a mi voz, oí mi voz, si oyeres, si pusieres por obra, si estuvieres atento, si prestares atención? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios estaba instruyendo a cada uno de sus hijos. Dios desea instruirnos, Dios desea que nosotros prestemos atención a su palabra. Dios quiere que nosotros estemos atentos a todo lo que Él tiene para decirnos. Y hay personas que vienen a Dios y están muy dispuestos a pedirle, a rogarle, a poder expresarle cosas, pero no están dispuestos a oír lo que Dios les quiere decir. Porque el oír para Dios implica oír y obedecer. Oír y obedecer. ¿Y cómo decíamos que tiene que ser ese oír? Oír con fe,
sabiendo que lo que Dios me va a decir me va a ayudar y es para mi bien. ¿Cuántos creen que lo que Dios tiene para decirle es para su bien? Amén. Amén. Todo lo que Dios tiene para decirnos es para nuestro bien. Dios nunca te va a venir a decir algo que sea para tu mal. Jamás. Es decir, con fe, la fe que obra por el amor, porque amo a Dios. Lo escucho a Dios, presto atención a lo que me pide, porque sé que lo que Él me diga me va a hacer bien y porque lo amo. Aquella persona, ¿cuántas esposas le han dicho a su marido, sí, vos me decís mucho que me amás, pero yo te digo algo y te entra por acá y te sale por acá? ¿Le ha dicho a su amor? Sí, ahí está, sí, está, tenemos confirmado, aleluya. No vamos a decir quién, Hay manos ahí levantadas, no nos vamos a poner picante. Pero, acá también tengo otra mano que se están levantando. Bueno, sí, es así. ¿Por qué? ¿Qué le pide usted? ¿Qué le pide a su marido o el marido a la esposa para que le ame? Bueno, los maridos somos más sencillos. A veces los maridos piden, cociname algo rico y ya con eso ya está, ¿no? Pero las amadas, ¿qué le dicen? Escúchame, habla conmigo. Conversemos, que necesito que me escuches, necesito que me prestes atención. ¿Es así o no es así, amado? Aleluya, gloria a Dios. Bueno, Dios también nos dice lo mismo. Dios también quiere que lo escuchemos. Dios también quiere conversar y quiere instruirnos y quiere enseñarnos, ¿no? Pero sabe cuál es lo importante del sacrificio de Cristo. Mire, si nos remontamos al huerto del Edén, ¿recuerda usted cuando el hombre peca y cae de la presencia del Señor? Mientras Adán obedecía, Dios siempre iba todos los días y estaba en comunión con él. ¿Y qué hacían? Charlaban, ¿no? Charlaban, compartían cómo vamos a hacer esto, qué plantita vamos a hacer una plantita nueva, vamos a ver las mandarinas, vamos a ver los limones, a ver la manzanita, las uvas, cuidale, si salen las orugas, metele pesticida, no sé las conversaciones que tendrían. Pero Dios siempre hablaba con el hombre. Y el hombre, ¿qué hacía? El hombre estaba atento a lo que Dios le decía. El hombre compartía de una manera natural con Dios. ¿Qué pasó cuando el hombre desobedeció? Y esto es algo tremendo. Si usted quiere, léalo ahí en los primeros capítulos de Génesis, capítulo 3, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando el hombre desobedeció a Dios, la actitud que tuvo, mire qué tremendo lo que hace el pecado en nuestra vida. La actitud que tuvo el hombre fue de esconderse y tener miedo de Dios. ¿Escuchó? ¿Cómo puede ser? Qué tremendo que es el pecado en nuestra vida. Porque antes de la desobediencia el hombre no le tenía miedo a Dios. Y compartía con Dios de una manera natural, no decía, tengo que ir a orar, tengo que ir a hablar con Dios, una lucha, tengo que luchar con los demonios, con la carne, ¿no? Porque tengo que hablar con Dios, una lucha tremenda. No decía todo eso, Dios venía, hablábamos, pim, pam, pum, y el hombre charlaba de una manera tan sencilla con Dios, tan hermosa. Pero cuando el hombre desobedece, lo primero que hace es esconderse de Dios. Y Dios, ¿quién se va a esconder? Qué ridículo, ¿no? ¿De dónde nos podemos esconder de la presencia de Dios? Dios viniendo a buscarnos una vez más y a decirle, Adán, ¿dónde estás, Adán? Como si Dios no supiera dónde estamos. Y lo primero que el hombre le dice, me escondí porque tuve miedo. Me escondí porque tuve miedo. Qué triste el pecado en el hombre que nos lleva a escondernos de Dios, a no querer relacionarnos con Dios porque tenemos miedo de Dios. Pero ¿en qué cabeza cabe de nosotros que le tengamos miedo a Dios? ¿Por qué le vamos a tener miedo a Dios que nos ama? Que nos creó con un propósito, que nos ama tanto, que desea lo mejor para nosotros. ¿Cómo puede ser que el hombre quiera esconderse de Dios, que el hombre no lo quiera tener en cuenta, si es ese ser todopoderoso que nos ama, que está dispuesto a ayudarnos, que está dispuesto a bendecirnos, que está dispuesto a guiarnos? ¿Cómo el hombre puede esconderse de Dios?
Pero ¿sabe por qué muchas veces nos queremos esconder de Dios? El Señor Jesús en el Evangelio de Juan lo dice de una manera muy, muy profunda y nos duele, como a Dios le duele. Dice, muchos vino la luz a este mundo y rechazaron la luz, porque la luz pone en evidencia todas las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y hay muchos hombres que las cosas que están mal no quieren dejarlas, se aferran a lo malo, se aferran a su conducta, a su mala conducta, a sus malos caminos, a sus malos sentimientos, a sus malos pensamientos, y no se quieren acercar a Dios porque no quieren cambiar. ¡Qué tremendo! ¡Qué doloroso! ¡Wow! Lo que debe ser para Dios, ¿no? Él que nos creó y que nos dio aliento de vida y que puso propósitos para nosotros, y que su creación lo rechace, no se quiera acercar a Él porque se deleita en la maldad. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Rechazar a Cristo, que entregó su vida para salvarnos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, sigue diciendo el apóstol Pablo. Ustedes corrían bien, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Fíjese la pregunta, ¿no?, del apóstol Pablo y el tono que está utilizando. Está utilizando un tono que un poco también los hace responsables a ellos de la decisión que estaban tomando. ¿Qué pasó? El apóstol Pablo edificó la iglesia, dio directivas, enseñó la palabra de Dios de una manera correcta, y luego él sigue la obra, deja líderes encargados, y después de un tiempo empiezan a aparecer por medio de ciertas personas nuevas corrientes de pensamiento, diciéndole a las personas, no, esto no es tan así, ustedes tienen que hacer esto. En ese momento era el problema con los Gálatas, eran los cristianos judíos que querían que los Gálatas, que eran gentiles, incorporaran ciertos ritos judíos, porque si no ellos, según sus enseñanzas, no iban a alcanzar la salvación. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. ¿Quién los está estorbando? ¿Quién está impidiendo que crezcan de la manera correcta? Miren, el capítulo 1 de Gálatas, si usted lo quiere leer después, y nos enseña, y esto nos marca algo tremendo, porque fíjese en este versículo que leímos, el 7, Pablo dice, ustedes corrían bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y está diciendo Pablo, está enfatizando, está marcando, hay una verdad, no hay muchas verdades. No se puede correr de cualquier manera, no se puede correr, no importa lo que hagas, igual para Dios está bien y vas a llegar a Dios. El apóstol Pablo dice, no, esperen un momentito. Acá hay personas que les están queriendo inculcar cosas que no son la verdad. Y si vamos al capítulo 1, el apóstol Pablo dice, si yo, o un ángel del cielo, o cualquier otra persona les viene a predicar un evangelio diferente, sea anatema. Sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Enemigo de Dios, maldecido por Dios, destinado para la maldición, para el juicio de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué está diciendo Pablo? No hay muchos evangelios, hay uno solo. Y si hay alguien que predica un evangelio diferente, un evangelio que no es el que está escrito, que no es el que nos enseñó el Señor Jesús, si hay alguien que está estorbando a tu verdad, a tus conocimientos, si hay alguien que está estorbando en tu vida para que vos tomes actitudes que no están dentro de los valores cristianos, éticos, morales, de conducta, está queriendo hacerte tropezar, te está enseñando un evangelio diferente. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el último capítulo, los últimos versículos, señala al apóstol Juan cerrando la profecía, y cualquiera que quitare de las profecías de este libro, su nombre será quitado del libro de la vida. ¿Escuchó? Y cualquiera que añada a las profecías de este libro, todas las plagas que están escritas en este libro vendrán sobre él, le serán añadidas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tenemos que tener celo
por la enseñanza. No podemos enseñar cualquier cosa. Hoy en día hay mucho pensador, hay mucho filósofo, hay mucho evangelio dando vueltas por ahí. Hay muchos que usan la palabra del Señor para enseñar cosas, pero uno tiene que tener cuidado. Mire, el apóstol Pablo se enoja con los Gálatas, les dice, ¿quién los está estorbando? Como haciéndolos responsables, como diciéndolo, pará, yo te enseñé la palabra de Dios, cuidado ahora, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién le estás dejando que te meta consejos, que te meta opiniones, que te esté diciendo que vos da lo mismo hacer cualquier cosa o que tenés que hacer esto o lo otro? Momento, ¿te están enseñando la palabra de Dios correctamente? El apóstol Pablo dice, atento, no hay muchos evangelios. El evangelio no es de cualquier manera. La palabra de Dios es una y tenemos que aprender a interpretarla y tenemos que aprender a vivir por la palabra de Dios. Sigue diciendo, mire qué tremendo, mire qué celo que el apóstol Pablo tenía por la obra de Dios. Le dice versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que realmente no están de acuerdo con el Espíritu Santo. En los mensajes a las iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, en uno de los mensajes a las iglesias, el apóstol Juan, por medio de la profecía del Señor, le dice a una de las iglesias, de las 7 iglesias, les dice, y yo quitaré de en medio de ti aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Sí? Lo puede leer usted, si quiere, búsquelo ahí en el capítulo 2, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en uno de los mensajes a las 7 iglesias, el Señor le dice, y yo quitaré de en medio de ti aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Que el Señor conoce quiénes son de Él, quiénes están obrando por medio de su Espíritu y quiénes son aquellos que vienen a perturbar a la iglesia, a estorbar a la iglesia, para que la iglesia empiece a tomar corrientes que no son las que el Señor nos indica en su palabra, por medio de su palabra. El enemigo se vale de personas que si se arrepienten, obviamente van a formar parte del pueblo de Dios, pero que si no se arrepienten, cuidado, porque hay quienes vienen a estorbar a la iglesia. El enemigo es astuto. Tenga cuidado con las cosas que escucha, tenga cuidado con las cosas. Hoy en internet tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos predicadores, hay muchos maestros, hay muchos profetas. Cuidado, hermano. Cuidado, porque las iglesias de Galacia, los Gálatas, estaban errando el camino, estaban errando la doctrina.